Sean todos muy bendecidos. Estamos aquí para traer un temazo, ponerle nutrientes poderosos sobre la mesa. Hablar de la comunión que cuesta es una cuestión de todos los días y tenemos a un enemigo que siempre va a querer impedir que nosotros podamos mantener esa relación íntima con Dios. Así que vamos a volver después del intro. No se lo pierdan. Edificando Podcast. Llaves y estrategias para tu vida diaria. Con el pastor Misael Mejía. Sí, esto es Edificando Podcast. Ya estamos de vuelta y como siempre, súper mega bien acompañado. El principal aquí es el Espíritu Santo, luego está nuestro queridísimo pastor Juan Carlos Paredes y Amén. Alejandro Arenas. Sí, A sí. ver, guys, ¿cómo se sienten ustedes hoy? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo el día de hoy? Que aquí está un poquito nublado, así Sabroso, diría yo. sabroso. Sabroso. Sí. Yo un poco preocupado, no les voy a mentir, verdad. sí, ¿Por qué? A porque ver. mañana va a bajar creo que a menos de 40 Ah, sí, grados. Sí, cierto, no sabía. Va a estar frío, entonces pues, Nada, es mejor que el calor, yo pienso. ¿será? Sí, Uy, no, yo no sí. sé. Yo me vine de New Jersey por eso, por el Ah, calorcito bueno. de Florida. Yo pero- también, yo también. Sí, sí. Yo también. Aquí estamos, tenemos un episodio poderosísimo. Hoy Ay, vamos ay, a ay. hablar acerca de la comunión. Y tenemos una base bíblica que todos conocen, yo creo. El que no la conoce, pues la va a conocer hoy. Salmos 133, que solamente tiene 3 versículos. ¿Cómo habla el salmista aquí, no? ¿De qué manera? Y ese es el tema de hoy. ¿Qué creen ustedes acerca de la comunión? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Bueno, yo creo que nosotros empezamos este episodio de Edificando Podcast dando un ejemplo de lo que es comunión Oh, y chévere. de lo que es la buena comunión. Amén. Porque hacia allá apuntamos, ¿no? Ajá. Hacia hacer una comunión que sea de armonía, como Así dice es. el salmista. Porque bueno, es cierto que no todas las reuniones tienen una armonía per se. No todo es así, ¿no? Pero hacia allá es hacia donde apuntamos. Y lo bueno es que nosotros acá, yo creo que sí damos un ejemplo de que aquí hay armonía, hay tranquilidad, hay paz. Y eso es lo que se espera del cuerpo de Cristo, de los hermanos en el Evangelio, que nos llevemos de una manera hermosa, tranquilos y podamos disfrutar un tiempo, como siempre decimos, un tiempo sabroso. A mí me Amén. gusta eso. Amén, sí, sí. Apoyando lo que dice el pastor Juan Carlos, cuando yo pienso en la palabra comunión, inmediatamente se me viene la Trinidad, ¿no? Sabemos sí. que Wow. Oh, sí. la Trinidad no es una palabra que está en la Biblia, pero entendemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es una armonía, una comunión entre el uno y el otro. Jesucristo mismo lo decía, el que me ha conocido a mí ha conocido al Padre, ¿no? Así es. Y el Espíritu Santo también es una comunión hermosa. Entonces, eso es lo primero que me viene a la sí. mente, la Trinidad. Pues sí, fíjate que yo pensaba en eso. Justamente, ve que estamos en el espíritu y Sí, estamos sí, en sí. una Sincronizados, verdadera- sí, sí. Porque yo hoy en la tarde pensaba, yo decía, es verdad que desde el inicio, desde el creador, ya nos está enseñando lo que es la comunidad, lo que es la comunión. Amén. Y es verdad, ¿cómo se puede explicar en términos seculares la Trinidad? Es imposible de Así es. explicarlo. Ujú. Como que cada persona tiene su función, pero a la vez es en conjunto. Es algo imposible de explicar según la lógica. Pero lo que sí es evidente es que la perfecta comunión habita en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y eso, de ahí en adelante parte toda la enseñanza. Y si no fuese si eso no fuese lo que el Padre quisiera enseñar de una comunidad sana, créame que fuese una sola persona y ya. Ujú. Pero como se explica la verdadera hermosura de que cada ser, cada persona tenga un papel espectacular dentro de este reino espectacular del reino de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, es algo tan complejo, tan diverso, pero tan hermoso que enseña a nosotros, a los hijos del Señor, mira lo importante y lo hermoso que es la comunidad. Que es Ustedes importante. no han podido poner mejor ejemplo. O sea, hablar de la Trinidad. De hecho, Pastor Juan Carlos hablando de la creación. Y ahí podemos ver cómo ellos pudieron trabajar en ese común acuerdo. Así es. Esa palabrita, esa Oh, sí. frase, hagamos. Ujú. ¿Tú sabes? O sea, estaban involucrados en todo el tema de la creación. Y qué lindo que nuestro Padre Celestial no simplemente nos ordena, nos manda, nos desafía, nos reta, independientemente de todo el amor que nos tiene y la mucha misericordia, ¿no? También nos modela como que ese gran ejemplo a poder estar en ese común acuerdo. Eso es extremadamente bonito. Pero vamos a leer estos versículos, que solamente son 3. Salmos 133. Dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y yo, wow, si nos metemos a hablar del versículo 2, eso aquí vamos a estar, oye, yo creo que podemos estar aquí hablando de comunión hasta el año que viene. Oh, Y sí. estamos apenitas empezando este año 2024. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Oye eso, hermoso. Antes de que ustedes entren, que yo sé que ustedes tienen mucho, ustedes están como un volcán en erupción ahora mismo. Yo sé que Pastor Juan Carlos vino aquí, tú sabes, Ya, ya. a arrollar. Ay, ay, ay. A pasarla bien con ustedes. Oye, ya. a pasarla bien. Mire lo que significa comunión. Bueno, comunión, la traducción en el inglés es fellowship. Fellowship. Y se usa mucho porque siempre cuando se termina el servicio, hay un tiempo de compartir, donde se comparte un cafecito, algo tan sencillo como un pancito con mantequilla, que es rico después de salir de un servicio, después de tú alabar al Señor y decir aleluya, y de gañotarte, hablar fuerte y duro, o predicar. Un cafecito te cae bien, tú sabes, tú dices, wow, es como un refrigerio. Pero en el griego la palabra que lo define es koinonía. Y koinonía habla de una participación conjunta, habla de compañerismo, habla de una intimidad entre, tú sabes, los que interactúan, los hermanos, habla de contribución, habla de una prueba de hermandad. Eso es koinonía. Esto es lindo. Entonces, hablar de comunión es básicamente hablar de acuerdo. Y eso tiene que ver mucho con el tema de la unidad. Quiere decir entonces que el sinónimo, lo contrario de esta palabra es desacuerdo. Sin embargo, el salmista habla de que es maravilloso y agradable de que nosotros como hermanos, o sea, el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo, podamos convivir en esa armonía. A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, ¿cómo rompemos todo esto? Bueno, yo no sé ni cómo nosotros vamos a tratar Tú de no lo ves, hablar mira, de este él está- tema. Encapsular, sí, Sí. sí. Sí, en tan tan poco pocos tiempo. minutos, porque es que aquí hay muchas cosas que habría que Ay. tocar. Bueno, yo espero que este no sea un episodio y lo terminemos. Yo creo que no va a poder ser. Ok. Eso nunca es posible con nosotros. No, y lo espero. Yo sé que la gente lo va a esperar así porque hay algunos punticos que hay que tocar. Espero que no se nos pase ninguno. Pero esto es como una práctica. Que lo que nosotros vemos, empezamos y muy bien Alejandro que lo comentó porque a mí me llegó también, o sea, estamos conectados. Lo que nosotros aprendemos del Padre es para replicarlo con nuestros es. hermanos. Y usted decía algo muy importante al inicio, en la presentación del programa, de la comunión con Dios, ¿no? Hay dos comuniones, vamos a decirlo así, que tenemos que echarle el ojo, ¿ok? Échale un ojito a eso, que diría nuestro pastor Misael Mejía. Pero la parte de la comunión con Dios y la parte de la comunión con los hermanos, ¿verdad? Que toca muy bien el versículo. Si nosotros no tenemos una buena comunión con Dios,
no aprendemos lo que es una relación, una comunión y una retroalimentación con el Señor, ¿cómo lo vamos a extrapolar a la iglesia, Exacto. a nuestra familia, a nuestros amigos? Es algo que si tú no lo has aprendido, se te va a hacer más difícil hacerlo, ¿ok? Y como sabemos, nosotros replicamos lo que una vez aprendimos de nuestros padres, lo que nuestros padres nos modelan, nosotros lo hacemos. No necesariamente es así, porque a veces la gente, pues bueno, no tiene un padre, una madre y le toca aprender en la iglesia cómo amar a Dios cuando no tuvo un padre, ¿verdad? Exacto. Pero en este caso, yo creo que parte de ahí, del ejemplo perfecto que nos dio Dios de lo que es una buena comunión para nosotros hacerlo y replicarlo en la iglesia. Yo creo que ahí son punticos ahí que vamos a ver cómo lo vamos desarrollando, pero tenemos que aprenderlo y creo que es necesario. En este mundo cristiano, donde nosotros tenemos papeles que desempeñar, tenemos que ser muy claros en cómo nosotros nos vamos a relacionar con nuestros hermanos en la fe, en este caso. Amén. Cuando se habla de comunión, pienso que es una característica que resalta quién es Dios, en el sentido de que nuestro Dios es relacional. Cuando uno estudia otras religiones, la gente vive una vida en donde están dando y dando para agradar a ese Dios o a ese ídolo, a esa imagen que están tratando de adorar, pero no reciben nada no reciben una relación de nuevo, no es algo interpersonal que hay. Entonces la comunión nos resalta uno de los atributos más hermosos de Dios, y es que Él es un ser relacional, un ser personal. Entonces, si como usted dice, tenemos una relación con el Padre, también eso nos va a ayudar a nosotros poder tener comunión con nosotros mismos. Yo pienso que, y el pastor lo ha mencionado antes, si nosotros no estamos bien con nosotros mismos interiormente, no vamos a poder estar bien con nuestro hermano. Sí. Y eso es lo que la comunión con Dios nos lleva a una sanidad interior, en donde nosotros podamos estar bien con nosotros mismos para así poder llevarnos bien con nuestro hermano. Y personalmente ha sido una área en mi vida que Dios ha venido trabajando, y no es tan fácil. No es fácil tener esa comunión con uno mismo. Y cuando uno va poco a poco aprendiendo a cómo entregar esas áreas a Dios, es que entonces nosotros vamos a poder tener una comunión con el hermano más sana. Y es el desacuerdo que se ve en las iglesias hoy en día. Sí. Son tanta gente que no tienen comunión, primero que todo, íntima con Dios, ni tienen comunión consigo mismo. Entonces, ¿cómo van a tener comunión con su hermano? De ahí parte. Exacto. Específicamente, puede seguir. No, dale. No, bueno, específicamente, digamos, indagando en la parte donde habla sobre el cual desciende, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando uno estudia ese versículo, uno se da cuenta que esto se trata del ministerio sacerdotal de un hombre. Entonces, que esa unción, esa armonía que bajaba, fue algo que unió al pueblo de Israel en un momento muy crucial. Mientras ellos cruzaban. Era vital ahí la comunión, entonces. Exacto. Y entonces, la buena comunión. Para mí, cuando yo veo que dice que de la barba de Aarón y baja hasta sus vestiduras, era algo que cubría por completo su cuerpo, que es lo que debe de ser lo mismo en el cuerpo de Cristo. La integridad, entonces, ahí. Exacto. Antes de entrar a la otra parte que se abordó, y para no saltar esta parte que tú acabas de mencionar, era que era significativo para el pueblo. O sea, tener esa representación de un hombre sacerdotal, de alguien que pudiera ser un puente entre Dios y el pueblo. Era muy importante. Cuando habla de la barba, o sea, todo empieza por la cabeza. Entonces, el sacerdote era una figura importante, la más importante después de Dios. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando habla, y después por todo el borde de su vestidura, era que en el efod que tenía el sacerdote, la vestidura que tenía un efod. Y el efod tenía las 12 piedras que simbolizaban
las 12 familias de Israel, las 12 tribus. Entonces, tenía que bajarlo de Dios por la cabeza, corría por la barba, entonces luego era por acá. Es el orden estructural o el orden de autoridad. Ajá. O sea, es lo que se está hablando aquí, por ejemplo, que ustedes están planteando y están poniendo sobre la mesa. Esto está demasiado apoteósico, se va a poner cardíaco. Siento la Sí, presencia de Dios, de sí, verdad. está que aquí, sí, está sí, aquí. sí. Él está aquí. Cardíaco, ¿por qué? Porque Dios es un Dios ordenado. Ajá. Y todo eso que se menciona aquí es un sistema de culto en el que el pueblo tenía que aprender un sistema de culto que estaba evidenciando cómo es, no era, cómo es específicamente la adoración en el cielo. Ujú. Específicamente. Ese sistema de culto. Correcto. Entonces, es interesante porque ¿cómo podemos tener comunión con mis hermanos si yo no puedo tener comunión con Dios? Ajá, exacto. ¿Qué es lo que está Exacto. hablando? Correcto. Interesante. A ver, si ustedes se ponen a pensar un poquito, los últimos 2 episodios pasados hablamos de la paz. Procura la paz. Y hablar de paz es estar tranquilo, es estar en calma, no importando la crisis o la tormenta que se desate. Hablar de paz es poder estar bien con lo que hablamos en esos 2 episodios pasados, con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, no importando quién sea, estar bien, que no quede por mí, decíamos, ¿verdad? Correcto. Es lo mismo. O sea, no podemos estar en paz con nadie, no podemos tener armonía con nadie, no podemos tener comunión con nadie, si no puedo tener comunión con Dios, y no puedo tener comunión con Dios si yo en mi ser estoy dividido, que es lo que tú mencionas. Por ejemplo, el mejor y el más grande ejemplo que ustedes pudieron mencionar fue la Trinidad. Ve, un ser tripartito. Entonces, nosotros también somos un ser tripartito. Somos un espíritu que tiene un alma que vive dentro de este cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay armonía en el cuerpo de Cristo? Es la pregunta que debemos poner sobre la mesa, porque a veces la gente, y venimos hablando de introspección, y como que un tema nos conecta. Yo veo la dirección de Dios aquí. Vínculos. Ese vínculo, esa conexión que hay entre un tema y otro, porque Dios nos viene llevando. Porque Jesucristo no va a venir a buscar una iglesia dividida. Él no va a venir a buscar un cuerpo por partes. Sí. ¿Tú entiendes? Un cuerpo lacerado. Entonces, ¿qué pasa? Que la unidad del ser, mi ser, tiene que estar unido. Pero cuando mi ser se divide entre sí, porque tengo situaciones, porque tengo problemas, porque me fue mal en el proyecto que yo quería hacer, porque mi finanza de repente como que se volvió un lío y como que de repente como que ya no tengo dinero, porque me faltó la comida, porque tengo un problema en el hogar con mi esposa o con mis hijos. Entonces, ya si se dividió el ser y ya mi alma tomó el lugar que tiene que tener el espíritu, no un espíritu humano solamente, así tan sencillo, no, un espíritu activado, entonces ya el mal humor, ya no estoy como que con ¿cómo diríamos? Ese buen ambiente, no tengo esa facilidad de poder tolerar a otro. Entonces yo siempre he dicho, la iglesia, y yo quiero que eso lo entiendan todo el mundo que lo escucha, la iglesia va a ser lo que somos en casa. Sí. Tenemos que tumbar la religión, Así la religiosidad. La iglesia va a ser lo que somos en casa. Yo no puedo pretender que la iglesia yo voy a ser tan santo cuando en mi casa no lo soy. Sí, ¿no? Entonces, no voy a poder tener armonía si en mí no hay armonía, si no estoy unido, si yo no tengo comunión conmigo mismo. Entonces, tengo que ir al Padre. Sí. Tengo que conectarme con el cielo. Tengo que procurar trabajar con Él. Él es lo más importante que tenemos en la vida, en esta existencia. Tengo que aprender a trabajar juntamente con Él, como Jesucristo trabajó con el Padre, como el Espíritu Santo pudo trabajar con Él. Yo también tengo que tener esa disposición. Entonces, es a lo que debemos trabajarlo nosotros, como cuerpo de Cristo. Porque sí es difícil. O sea, Sí. ¿cómo podemos plantear a la gente de que es difícil? Porque es una cuestión, como decía al principio de esta introducción, de todos los días. Sí. ¿Cómo tú te ves enfrentando tu comunión Mira, en tu diario vivir? o sea, es un arte porque volvemos a lo que siempre decimos, que los temperamentos a veces nos sacan de nuestra planificación. Pero lo que usted dice es clave, y es que es necesario que nosotros tengamos una buena comunión.
Porque como usted decía, si un desorden, Dios no va a operar ahí. Exacto. Dios no va a operar en una casa donde no hay orden, donde no se establecen direcciones específicas para la esposa, el esposo, los hijos, donde hay en una iglesia tampoco donde no hay orden en las cosas que se hacen para Dios. Dios no se va a establecer ahí. Porque es como una configuración que lo que se configura bien, al final funciona bien. Entonces, si nosotros mismos no podemos nivelar ese entrar en sintonía, en acuerdo, no va a fluir nada. Nada fluye. Y lo más importante que yo creo que tenemos que entender todos tenemos que entender es que necesitamos dominar una buena comunión con nuestro entorno. O sea, es vital. Como ya hemos hablado, desde el Padre nos está enseñando que es una comunidad. Sí. Hay una comunión entre ellos, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque entendemos que son uno solo, ¿verdad? En este caso nosotros pues seríamos uno solo con nuestras esposas, donde tiene que haber una buena comunión. Pero desde ahí hasta, recuerdo, Génesis capítulo 2, versículo no recuerdo, donde Dios dice, y no es bueno que el hombre esté solo. Ajá. Desde ahí ya entonces empieza a Dios a diseñar un plan perfecto en la comunidad. Entonces, estamos hechos para vivir en comunidad, en comunión. Y vuelvo a repetir, como usted decía al principio, tenemos que tener una buena comunión con Dios para eso replicarlo de ahí en adelante. Pero nosotros tenemos que entender que los cristianos, quiero usar la palabra separados, ermitaños, no existen. O sea, un cristiano que se aparta y dice, no, yo voy a hacer, no sé, yo no voy a compartir con nadie. O sea, llaneros solitarios. Llaneros solitarios en el Evangelio. Sí, claro que sí. Yo creo que él no. No. Nosotros eso es muy viejo. Sí, pero no somos tan viejos. Sí. Pero los llaneros solitarios en el Evangelio no existen. No existen. Aquí nosotros tenemos que andar siempre en sincronía con algunos hermanos. Un Pablo no trabajaba solo. Sí, Señor. El mismo Jesucristo nos demostró que utilizó 12 discípulos y de ahí en adelante muchos otros más discípulos para un fin, para un objetivo, que es llevar el Evangelio y glorificar a Dios. O sea, no es una persona sola. Si nosotros no entendemos que necesitamos dominar el arte de la buena comunión, si no entendemos esto, no vamos a ser exitosos en eso. Hay gente que, bueno, es triste entender que hay gente que trata de hacer las cosas a su manera, a espaldas muchas veces del pastor. Ay. Y hace las cosas porque él dice, no, es que así no es. E intenta hacer las cosas solo. Y yo no sé a veces por qué persisten en la iglesia como que de repente por la misma sociedad, no, mira, tienes que congregarte, qué sé yo, no lo sé. Pero ellos están en la iglesia, pero están solos. Ellos están trabajando solos. Y así no somos efectivos. La comunión es necesario. En esto, la comunión es necesario. Quiero rescatar varios puntos. Lo que usted menciona en Génesis, cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Interesante que de todo lo que él había creado, esa fue la única vez en la creación en donde él dijo que algo no era bueno. Yo que estamos conectados, exactamente. La única vez donde dijo que algo no era bueno. Y tiene que ver con la comunión. Entonces, mire la importancia que Dios le da a eso. Usted hablaba de un específico ejemplo y yo voy a usar mi ejemplo personal, como siempre hago. lo mejor. Encanta, es lo mejor. Claro que sí. Y quiero abordarlo porque de pronto hay muchas personas que han batallado con esto. Digamos, siempre me he considerado una persona de que yo puedo, independiente. Entonces, yo ya trabajando y siendo un líder o siendo una persona de influencia dentro de la iglesia, yo tengo que descartar esa mentalidad. En una ocasión, Christopher
eso me cimbró, hasta el día de hoy me cimbró, porque por medio de Christopher, Dios me llamó la atención en una ocasión. En una reunión de jóvenes estaban ayudando a recoger y todo eso, entonces Christopher me preguntó, ¿le ayudo? Y dije, no, yo puedo, ustedes se van y yo recojo todo. Y él me dice, brother, ¿por qué no te dejas ayudar? Y eso a mí como que, wow. Dije, sí, tienes razón. Entonces, eso es una práctica en donde yo tengo que entender los escenarios en los que estoy, y si alguien está queriendo ofrecer una mano y me la puedo ofrecer, de que yo no voy a poderlo hacerlo siempre solo. Entonces es entender mi está ámbito, bueno ese punto de vista, ¿verdad? y decir, ok, aquí es una oportunidad que Dios me está permitiendo tener para poder tener comunión con otras personas. Y eso es fuerte, es difícil hacerlo, especialmente cuando uno está acostumbrado a querer hacer las cosas solo. Eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que dejar a un lado. Okay. Dejarnos ayudar. Me gustó esto. Me gustó. Ahora, voy a ser un poco práctico, un poco no. Mira, bien este pone hasta un poquito rojito. Se pone. Sí, no, porque me encantó entender eso y estoy tratando de imaginarme a alguien que nos esté mirando que sin saber esté jugando al llanero solitario, que le pusimos nombre ya. ¿Qué le dirías tú a esas personas que en ciertas ocasiones les gusta trabajar solos? No, yo sirvo solo. A mí déjeme, ¿qué hago yo? Déjeme solo. Yo no quiero lidiar con gente, no quiero que nadie me esté mandando, no quiero chocar con mis compañeros en el servicio. Gente que se cree autosuficiente, gente que cree que solamente ellos lo hacen bien, puede que sea por perfeccionismo o lo que sea, pero gente así que trata de hacer las cosas ellos solos, que el tema de la comunidad, de la comunión, es algo que... yo he escuchado gente así, yo he escuchado gente que dice, mientras menos gente yo tenga que interactuar, para mí mejor. Sí. ¿No? O sea, no saben trabajar en equipo. No saben trabajar en equipo. ¿Qué le dirías tú a esa persona que tenga ese perfil Interesante. como para que diga, bueno, yo por ahí voy? Ajá. Bueno, siendo de que yo honestamente me he considerado un perfeccionista en mi caminar. Desde muy muchacho siempre he sido como que todas las cosas en orden, siempre me he creído autosuficiente, y la realidad es que nosotros tenemos que ir a lo que Pablo dice. Pero eso era antes. Sí, antes. Sí, Dios ya me ha correcto. moldeado y me ha estado trabajando. Lo vienen machacando. Me viene machacando. Lo pusieron en la fragua y le dieron, tú sabes, poder. Sí, no, es obviamente para que la gente No, entienda. hay que aclarar, tú sabes. Exacto. Hay que aclarar, sí. Por si acaso. Pero ir a lo que Pablo dice, donde nosotros debemos de considerar a los otros mejores que nosotros, ¿no? Entonces es allí donde uno dice, ok, yo tengo que darle la oportunidad a esa persona de poder hacerlo, y si esa persona de pronto no lo hace como yo considero, a mí me ha pasado hasta con mi esposa. Hay momentos en donde yo digo, ok, sit back, siéntate atrás, voy a observar lo que ella está haciendo. Yo, después de que yo veo que ella lo hace de esa manera, yo le dije, vale, explíqueme por qué lo está haciendo de esa manera. Porque quiero entender su manera de pensar. Usted hace ese proceso de tal manera, yo usualmente lo hago así, así. Entonces, eso me permite entender de que ella procesa y ve las cosas de una manera diferente. Correcto. Y no al final del día es el mismo resultado. Sí. Pero entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que soltar el control. Y eso es muy difícil de hacer. Ahí está. Debemos de soltar el control y rendir, digamos, y dar la oportunidad. Que como les digo, eso es algo que yo he batallado con eso. Pero es esos momentos tan pequeños es donde verdaderamente tenemos la oportunidad de practicar la comunión. En su hogar, en la iglesia, donde sea que haya. Y usted hizo una pregunta ahora, pastor, en cuestión a que usted la respondió. ¿Cuál fue la pregunta? Yo tenía algo que decir en respecto a eso. A ver. Sí, usted dijo algo. Sí cuesta. ¿Cómo tú enfrentas mantener tu comunión todos los días? Porque es algo que cuesta. Y después quiero abordar un poquito lo que tú estás hablando aquí. Ok. Bueno, lo que yo quería decir, o lo que se me venía a la mente, es la parte del dominio propio también, ¿no? En el sentido de que, pongamos, el mejor ejemplo de dominio propio que nosotros tenemos es Jesucristo en la cruz. Sí. Él teniendo el
poder sí. de, con sus manos, de llamar a ángeles a que lo vengan a rescatar, no lo hizo. Y Y al momento de la tentación, Es cuando fue fuerte. tentado, exacto. Entonces, es en esos momentos que nosotros, para poder aumentar la comunión alrededor de nosotros, en la iglesia, en la casa, lo que sea, tenemos que tener dominio propio. Y nosotros solamente vamos a poder adquirir dominio propio mediante la comunión con el Espíritu Santo. Todo se intercambia, todo es un vínculo, ¿no? Dios mío, pero el tiempo se fue. El tiempo se fue. Pero sí, yo creo que nos toca hacer otro sí, definitivamente, episodio. porque esto no se puede Porque quedar así. estamos como que desayunado, pero sin comer. Sí. O sea, tocadito nada más. Definitivamente, eso que tú estás hablando, a la respuesta, una de las respuestas yo diría, Pastor Juan Carlos hizo una Eso es. pregunta. Él hizo una pregunta y tú la respondiste en el ámbito de aquellas personas que son autosuficientes, que ellos solamente piensan que no necesito que nadie me colabore porque yo lo puedo hacer mejor. Pero hay otro tipo de personas que es probable que no se conectan, no interactúan, ellos no participan con nadie y prefieren hacerlo solo porque simple y llanamente ellos quieren evitarse tener conflictos. Entonces yo le diría, suelta el temor. Suelta el temor porque, o sea, lo que nos ayuda a crecer, lo que pasa es que siempre como que vemos todas las situaciones de conflicto, cosas adversas que pasamos en la vida, lo vemos como que siempre es algo malo. Sin embargo, la Biblia registra que Dios siempre va a obrar para bien y que vamos a vivir cosas muy malas en la vida, no tan buenas. De hecho, Jesucristo dijo que tendríamos aflicciones, pero que confiemos. Y cuando tú analizas todo esto y tú sales de los conflictos, tú creces. A veces es la forma de poder crecer o de Dios glorificarse. Sí. Pero ya estamos ahí rozando. Pero para dejar la gente picada, porque yo quiero hablar de la comunión como un ejercicio. Oh, sí. Un ejercicio que tenemos que poner en práctica. Sí, definitivamente. Desde casa. Esto es de todos los días. Porque sí es difícil mantener la comunión. Sí, uno ora, uno tiene su tiempo devocional. Uno busca tener intimidad con Dios. De hecho, eso es lo que el Padre requiere de nosotros, que podamos, como Él es un Dios relacional, que nosotros acudamos y respondamos a eso. Pero esto empieza en casa. Yo quiero subrayar esto, no es en la iglesia. Tengo aquí otro ejemplo, pero yo creo que este ejemplo y esto que vamos a poner para que usted no sepa, que no se puede perder Correcto. el próximo episodio. Mire, Parte 2. parte 2 Sí. de la comunión, porque definitivamente creo que todos debemos entender esto. Yo creo que nos quedamos solamente como que una introducción. No hemos roto todavía el versículo. Yo quiero llegar. ¿Qué es lo que produce el que los hermanos puedan vivir o convivir en armonía? Esto es poderoso. Sí. Si usted quiere saber, Definitivamente. segunda parte, amados. Amén. Así que les bendecimos. Oramos que este tiempo es un tiempo extremadamente poderoso para su vida, donde la mano de Dios lo sigue direccionando. Sé que Dios te está direccionando, te sigue direccionando, te sigue impulsando, que puedas corregir lo que está deficiente. Estamos a tiempo. Primero hay vida. Si hay vida, hay esperanza. Amén. Y estamos en este primer mes del año. Te bendecimos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bye bye. Y esto fue Edificando Podcast. Recibiste llaves y estrategias. Ahora aplícalo a tu vida diaria. Te acompañó el pastor Misael Mejía. Suscríbete a todas sus redes sociales y disfruta de material que realmente te edifica. Nos encontramos en un próximo episodio. ¿En dónde? Sí, aquí, en Edificando Podcast.